Muy buenas, mi nombre de pila es Jever Antonio Ojeda Pacheco. Soy contador público egresado de la Universidad Popular de Cesar Seccional Aguachica, especialista en gerencia tributaria de la Universidad Santo Tomás de Aquino. En la presente conferencia voy a dar a conocer los cambios que trajo la Ley 1739 del 2014 con respecto al artículo 771-5 del Estatuto Tributario, que habla de los medios de pagos para efecto de la aceptación de costos, deducciones pasivos e impuestos descontables. Acordémonos que para el año grabable 2014, según el artículo 26 de la Ley 1430 del 2010, comenzaba a operar las limitaciones de dicha norma. Entonces comencemos. Para entrar en forma, en esta conferencia está dividida en los siguientes puntos: requisitos, límites, ejemplo, operadores de juego de suerte y azar, y hago un análisis de lo que qué pasa para el año grabable 2014. Entonces comencemos. Requisitos. Según el artículo 771-5 del Estatuto Tributario, que fue adicionado por la Ley 1430 del 2010 en su artículo 26, que fue modificado ahora por la Ley 1739 del 2014 en su artículo 52, dice: medios de pago para efecto de la aceptación de costos, deducciones pasivos e impuestos descontables. Para efecto de su reconocimiento fiscal como costos, deducciones pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante alguno de los siguientes medios de pago: depósitos en cuentas bancarias, giro o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjeta, o bonos que sirvan como medio de pago en la forma y condiciones que autorice el gobierno nacional. Con respecto a estos requisitos, doy a entender, ya claro, que el pago en efectivo no queda eliminado. ¿Por qué? Porque usted, siendo acreedor de un valor, lo puede cancelar en efectivo siempre y cuando se le consigne en la cuenta, ya sea de ahorro o corriente de su proveedor. ¿Qué significa eso? Que no simplemente me aceptan transferencia. También yo puedo pagar en efectivo, lo único es que el proveedor no recibe el dinero físicamente, lo recibe su cuenta de ahorro o su cuenta corriente. Límites. Y aquí comienza a jugar la parte fiscal. Dice: podrán tener reconocimiento fiscal, el parágrafo 1 del artículo 771-5, podrán tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones pasivos o impuestos descontables los pagos en efectivo que se efectúen los contribuyentes o responsables, independientemente del número de pagos que se realicen durante el año así. Quiere decir que va a haber un periodo de transición donde los pagos en efectivo se te van a aceptar que se le hagan a la persona físicamente o a tu proveedor de acuerdo a los siguientes porcentajes y de acuerdo a los años que vienen. Entonces dice que en el año grabable 2019 me coloca tres límites. El primero: el menor entre el 85% de lo pagado en efectivo o 100.000 VTs, o el 50% de los costos y deducciones totales. Ahí yo tengo tres límites, el cual ahora vamos a explicar. En el año 2020, el menor entre el 70% de lo pagado en efectivo o el 80.000 VTs, o el 45% de los costos y deducciones totales. Para el año 2021, la norma me dice el menor entre el 55% de lo pagado en efectivo o 60.000 VTs o el 40% de los costos y deducciones totales. Y ya para el año grabable 2022, el menor entre el 40% de lo pagado o 40.000 VTs y el 35% de los costos y deducciones totales. Entonces, para poder entender todos estos límites, vamos a colocar un pequeño ejemplo que dice así: y vamos a tomar los datos del año grabable 2014
con la VT de dicho año. Dice, durante el año gravable 2014, un contribuyente efectúa los siguientes pagos en efectivo por concepto de costos y gastos por valor de 2.650 millones de pesos. El valor de la OVT para el año gravable 2014 son 27.485 pesos. Otro dato que me entrega el ejercicio dice que los gastos y costos totales causados durante el año gravable 2014 son 4.200 millones de pesos. Entonces comenzamos con lo que dice la norma. Dice, primero hallamos los límites. Dice, el primer límite dice el 85% de lo pagado en efectivo. O sea, coja 2.650 millones y aplique el 85%, le daría 2.252.500.000 pesos. Ese sería el primer límite con respecto a lo pagado en efectivo. Después dice, ese compárelo con 100.000 VTs, o sea, el efectivo, serán 2.748.500.000 pesos. El menor de estos dos, compárelo con otro tercero, que dice el 50% de los costos y gastos totales. En el ejemplo hipotético que tengo acá, los costos y gastos totales fueron 4.200 millones de pesos. ¿Qué significa? Que el límite serían 2.100 millones de pesos. Al comparar los límites, me doy cuenta que el menor son 2.110 millones de pesos. Quiere decir que de los 2.652 millones de pesos, 650 millones de pesos, solamente para el primer año se me acepta 2.100 millones de pesos. ¿Qué significa eso si estamos hablando de una persona jurídica? Pues que para el año gravable 2014 hasta la ley 1739 del 2014 no se me aceptaría 550 millones de pesos. Eso en impuesto de renta y en el CRE refleja que para esa persona jurídica pagaría en impuesto de renta sobre algo, sobre unos valores que fueron costos y deducciones, y que por una norma de tipo restrictivo no se me acepta. Pagaría impuesto de renta de 137.500.000 y pagaría un CRE de 49.500.000. En pocas palabras, lo que estamos viendo es una reforma tributaria escondida en una norma que favorece a un sector de la economía y el sector financiero. A los operadores de juego de suerte y azar, les quedaron una norma paralela y algo muy curioso, lo vamos a ver. Se establecen unos límites para los mismos años. Lo único es que para el primer año ya no es el 85%, sino el ¿cuánto? El 74%. Y sucesivamente van bajando. Entonces la pregunta es la siguiente. Cuando tú llegas al año 2022, estamos en el 52%. Pero lo más curioso que queda para los operadores de juego de suerte y azar es que en la ley 1739 del 2014 le incluyen un párrafo que no estaba en la 1430 del 2010 en el artículo 26. Y este es el párrafo que voy a leer. Para efectos de este parágrafo, no se consideran comprendidos los pagos por 1.800 VT, o sea, 50.902.200 pesos, que realicen los operadores de juego de suerte y azar, siempre y cuando realicen la retención en la fuente correspondiente. ¿Qué estamos viendo? Que para un determinado grupo de personas que hicieron el lobby en el Congreso, les colocaron que se les aceptaría 50.902.200 de los pagos. Y para las demás personas, ¿por qué no? Para los demás contribuyentes, ¿por qué no? Para el campesino, el agricultor, ¿por qué no? Entonces vamos a ver que ahí la norma está favoreciendo a los operadores de juego de suerte y azar. Pero dice, siempre y cuando realicen la retención en la fuente. Cuando hablamos de retención en la fuente, en la parte de juego de suerte y azar, tenemos que irnos al artículo 404-1 del Estatuto Tributario, que dice, la retención en la fuente sobre los pagos a abonos en cuentas por concepto de lotería, rifas, apuestas y similares, se efectuará cuando el valor correspondiente pago a abono en cuenta sea superior a 48 VTs, o sea, 1.357.392 pesos. Hay una cosa que también
queda por preguntarse, dice, para efecto de este parágrafo no se consideran comprendidos los pagos. Los pagos. O sea, la pregunta es cuántos pagos a una misma persona o cuántos pagos puede hacer esa misma persona a diferentes beneficiarios del chance, digámoslo así, porque sería su costo o los gastos cuando estamos hablando de operadores de juego, suerte y azar. Y vamos a hablar ahora qué pasa para el año grabable 2014. ¿Por qué coloqué este ítem? Porque resulta y pasa que a partir del año 2014, según la ley 1430 del 2010 en su artículo 26, establecía que comenzaban los límites. Pero la ley 1739 del 2014 cambia la cosa y dice lo siguiente. Parágrafo transitorio, esto lo encuentra en el artículo 771-5 del Estatuto Tributario. Dice, el 100% de los pagos en efectivo que realicen los contribuyentes durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 tendrán reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables en la declaración de renta correspondiente a dicho periodo, gravables siempre y cuando cumplan los demás requisitos establecidos en las normas vigentes. Estamos hablando de cuando es un costo y cuando es una deducción. Si estamos hablando de costo, estamos hablando del artículo 58 hasta el artículo 88-1 del Estatuto Tributario. Si estamos hablando de deducciones, entonces tenemos que tomar del artículo 104 al artículo 177-2 del Estatuto Tributario, que habla de deducciones. Pero lo curioso es esto. El año 2014, ¿cierto?, venía operando la norma del límite de los pagos en efectivo. Esta norma, la 1739 del 2014, toca tres principios tributarios. El principio de la irretroactividad de la norma tributaria, que dice, artículo 363 de la Constitución Nacional, el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Quiere decir que la ley 1739 del 2014 aplicaría en el 2015 todos los conceptos que aparecen. Ahora miren, a no ser que exista un principio de favorabilidad que vamos a ver. Principio de periodicidad de la norma tributaria. El inciso tercero del artículo 338 de la Constitución Nacional dice: las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. El artículo 771-5 está tocando uno de los 5 elementos del tributo o de la base, para allá la base, que son los costos y las deducciones. Quiere decir que esa norma aplicaría a partir del periodo siguiente. Principio de favorabilidad, artículo 29. Si queremos aplicar el principio general, no lo podemos hacer porque dice en materia penal, y los impuestos no son un castigo. Los impuestos, según la Constitución, en el artículo 95, numeral 9, es una obligación de todo colombiano. Entonces, en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva de favorable. Por lo tanto, en materia, el principio de favorabilidad no aplicaría acá. Entonces, la pregunta es la siguiente: si ese artículo o ese parágrafo transitorio está tocando tres principios de la Constitución, la pregunta es: ¿qué pasaría si se llegara a demandar ese artículo? Lógico, se caería, pero ¿quién lo va a demandar si beneficia a todos los contribuyentes? Buenos señores, ha sido un placer esta conferencia. Que Dios lo bendiga. Hasta luego.